Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Hoy quiero compartir una palabra contigo que se titula El dar más que recibir. Cuando nosotros damos, sentimos una gratificación por aquello que hacemos, porque sabemos que hay alguien que está allí necesitando de la palabra del Señor. Recuerda que la mies es mucha y los obreros pocos. Si el Señor te ha tomado en cuenta para que tú lleves su palabra, para que tú andes en este ministerio, para que tú puedas llevar la palabra a otros, tienes que entender que tú no te puedes quedar con eso. Que todo lo que el Señor te ha dado, esos talentos que el Señor te da, tú lo tienes que llevar a otro. Por ejemplo, si tú tienes un árbol que da fruto y llega un momento en que tú tomas esos frutos para hacer jugo en tu casa y para muchas otras cosas más, llega un momento en que los frutos abundan y si tú no repartes estos frutos, estos se dañan, se pudren. Entonces, los frutos del Señor son inagotables, son muchos y por eso nosotros debemos repartirlo. Debemos repartir en abundancia el amor, la fe, la benignidad, la paciencia, todo lo que el Señor nos ha enseñado por medio de su Espíritu, para que otros también lo puedan tener. En Mateo 25, 14 al 30 nos habla de la parábola de los talentos y cómo el Señor se los dio a sus siervos para ver cómo hacían esto con esos talentos que le daba. Cuando él vuelve, le dice que le den cuenta de aquellos talentos que le dio. Dos de ellos multiplicaron sus talentos, pero uno no. Uno fue un mal siervo que lo enterró por miedo a perder este talento. Y él le dice, pero lo hubieses colocado en el banco y por lo menos los intereses hubieses obtenido. Entonces nos damos cuenta que el Señor también nos dice que si Él nos ha dado estos talentos, de estos dones, de estos frutos, nosotros debemos darlos a otras personas, no podemos quedarnos con ellos, no podemos permitirnos quedarnos con estos talentos, porque es muy gozoso, hermano, poder dar todo lo que el Señor te enseña, poder llevar a otros toda esta palabra que el Señor cada día presenta en tu vida y que tú le puedas demostrar a los demás que hay un Dios sobrenatural que puede hacer todas las cosas. Entonces todas estas cosas que nosotros damos debemos ser agradecidos con Dios porque primero nos tomó en cuenta y segundo nos toma en cuenta también para llevar su palabra a otros. Principalmente tienes que entender que lo del Señor es gratis. Lo del Señor debemos darlo porque es agradable llevar el mensaje de Dios, es hermoso llevar el mensaje de Dios. No sé si recuerdas la historia cuando Eliseo llega a Naamán y le pide a Eliseo que lo sane de la lepra y este lo sana y él le dice, bueno, te voy a llenar de tesoros. Y Eliseo le dice, no, nada de lo que tú tienes, yo quiero. Entonces Giesi, su siervo, se dio cuenta de lo que pasaba y cuando se fueron, él dijo, no, nosotros estamos pasando por muchas cosas y yo necesito eso que Naamán nos quería dar. Y va hasta allá y le dice una mentira, le dice que Eliseo sí quería todos estos tesoros que él le quería entregar. Cuando Eliseo se entera de lo que lo que hizo Giesi, es leprado, y él le dice, lo del Señor es gratis. Nosotros lo damos porque lo hacemos por amor a Jesús. Entonces cuando sucede esto, Giesi se lepra porque le dijo que todo lo que tomó de aquel hombre estaba contaminado y se contaminó con la misma lepra que tenía él. Entonces debemos entender primeramente que lo del Señor es gratis y que debemos darlo por misericordia a los hermanos, por amor a aquellas personas que necesitan una palabra de aliento, que necesitan que tú puedas, por medio de la palabra y del Espíritu Santo, y por medio de esos dones que el Señor te da, hacer que esa alma que está allí cautiva se sienta libre, porque el Espíritu Santo va a posar en él y le va a permitir cambiar su vida de una forma que ya no va a ver las cosas como la veía antes, que ya no va a andar en las mismas disoluciones en las que andaba antes.
Entonces allá afuera hay muchas personas que necesitan una palabra, que necesitan, por decir, un amigo que le dé ese aliento, y no hay un mejor amigo que Jesús. Nadie en el mundo te va a dar un mejor consejo que el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios y llevar este mensaje por medio de Jesús y llevar esta palabra, tenemos que hacerlo de forma, por decirlo, grande. No podemos venir y un solo talento y guardarlo, no. Nosotros tenemos que ser como aquellos siervos que multiplicaron esos talentos que tenían. Si tú tienes 5, si tú tienes 2, multiplícalo, porque lo estás haciendo para la obra del Señor. Entonces tú lo tienes que hacer porque tú amas a Dios, y por medio de la gracia con la que Dios te da estos talentos y estos dones, entonces es cuando el Señor no tiene acepción de personas. Cuando tú vas a dar esta palabra y este mensaje, cuando tú vas a ministrar esos talentos que el Señor te dio, tú lo tienes que hacer a todos, por amor a Dios, por amor a esos hermanos que están ahí que no conocen todavía del Señor. También debemos entender que esto es para llevar la verdad al Señor. Esto es para que otros se sientan llenos del Señor. No vaya a ser, hermanos, que el Señor te esté dando talento y tú no conozcas o no sepas o no lo utilices. Y vaya a ser que te los quite y se los dé a otro. Porque tenemos que entender que si el Señor te está llamando y te está usando, es porque te está dando talento, es porque te está capacitando para que tú puedas tener no solamente uno, sino varios talentos. Entonces, cuando el Señor te da todos estos talentos, debemos usarlos, hermanos. No nos podemos quedar con el primero porque no son de nosotros. Es un préstamo que nos está dando el Señor para que podamos aquí en esta tierra ser instrumento de Él para llevar su palabra. No son de nosotros, son del Señor. Y el poder que tú ejerces con ellos es del Señor también. Y tienes que darle a entender a esas otras personas a las que tú le llevas la palabra que no eres tú el que habla, que no eres tú el que da aliento, que no eres tú el que presta la amistad. Es el Señor el que hace todo eso por medio de la misericordia, y que te está utilizando a ti como instrumento para que lo puedas hacer. No te encuentres entonces ocultando o cavando ese talento que el Señor te ha dado. Sácalo, multiplícalo, llévalo a otros para que otros puedan hacer lo mismo que tú vas a hacer ahora. Recuerda que estos frutos son inagotables. Estos frutos llévalos con exceso, porque cuando son del Señor, en ellos no hay mal alguno. Es el amor del Señor, la bondad, la fe. Y todo esto se pueden dar en su máxima expresión. Entonces, hermanos, recuerda que es muy importante que si tú tienes la oportunidad de dar tu palabra a otro, hazlo. Si no te sientes capacitado, pídele al Espíritu Santo que te dé la capacidad de aprender, que te dé la capacidad de poder llevar ese mensaje a los demás, porque es importante. Te voy a dar un pequeño, una historia. Yo tengo una hija que cuando ella tiene un dulce, una galleta o algo, ella le reparte a todos. Y yo le digo, pero te vas a quedar sin nada. Y resulta que al final ella dura mucho comiéndose su galleta porque pareciera que le sobrara demasiado después que le reparte a todos. Entonces, cuando tú haces eso, el Señor bendice tu vida de una manera inexplicable. Entonces, hermano, te invito a que des más de lo que tú puedes recibir. Que el Señor te continúe bendiciendo.